Okay, buenos días. Buenos días. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante. Okay, so it's a very important topic because Es un tema muy importante. it's not talked about a lot, but I think we need to talk about it as a church. Es un tema que no se habla mucho, pero vamos a hablarlo en este día, en esta mañana. So we're going to talk about covenants this morning. Vamos a hablar sobre Pactos. pactos, sí, covenants, pactos. And the message today is called the New Covenant. Y el mensaje de hoy es el nuevo pacto. I'll share my screen and we got notes so we can all look at this morning. Vamos a verlo en la pantalla. Un momentito. El nuevo pacto. So today we're going to talk about the New Covenant. Hoy día vamos a hablar sobre el nuevo pacto. So in Christian circles, ¿En cuál? en los círculos cristianos, Sí, un momentito. in Christian circles, we refer to the word covenant. En los círculos cristianos hablamos del tema de pacto. So when we talk about a covenant, Cuando hablamos del pacto, so you might ask, what is a covenant? te preguntarás a ti mismo, ¿qué es el pacto? ¿Qué es un pacto? So what is a covenant? So in simple terms, En temas simples, el pacto, a covenant is a contract. el pacto es un contrato. That's in simple terms. Es un contrato. Es lo más simple de explicar. But also, a covenant is what it says there, a chosen relationship in which two parties make binding promises to each other. Es un pacto de una relación elegida en que dos partes se hacen promesas vinculantes entre sí. So a good example of a covenant Un buen ejemplo de un pacto is a marriage. es el matrimonio. So in a marriage, En el matrimonio, a man and a woman choose to enter into a relationship with one another. un hombre y una mujer entran en una relación mutua And they make promises to each other. y se hacen promesas ambos. You know, I am a marriage celebrant. Yo puedo casar a la gente. And when I marry people, Y cuando caso a las personas, I ask them about their vows. le pregunto sobre sus Promesas. vows, ¿cómo se? Bueno, lo que uno se promete cada uno. And I say to them, make sure what you write in your vow, you will stick to it. Y les pregunto cómo se llama las cosas que tú vas a escribir en tus promesas, hazlas. Because whatever you write in your vow to your husband or wife, you need to fulfill it. En cualquier cosa que tú lo escribas en tus promesas lo tienes que hacer. And that's why in our text we're going to read this morning, Y en el párrafo que vamos a leer en esta mañana, we're going to see how God values marriage as well. vamos a ver cómo Dios ¿cómo se dice? Bendice, valora el matrimonio. In the context of covenant. En el contexto del pacto. Okay, so also if you think of a covenant, another example is if you borrow money from a bank. Por ejemplo, otro ejemplo es cuando prestas plata de un banco. Or if you get a new mobile phone as well. O si adquieres un nuevo celular. So in the Bible, en la Biblia, covenants take different forms, different ways. Los pactos toman diferentes formas. Sometimes covenants have obligation for one party. Los pactos a veces tienen obligaciones a una persona. Or sometimes they have obligations on both parties. O a veces tienen obligaciones a ambas partes.
Covenants may include conditions or it may not include conditions. Pactos pueden ser condicionados, pero no pueden ser condicionados. But in the Bible, Pero en la Biblia, when God talks about a covenant, cuando Dios habla acerca del pacto, he normally includes normalmente incluye the promise of blessing la promesa de la bendición and the threat of cursing. y la maldición. So the way that God dealt with these people in the Bible, En la forma que Dios, ¿cómo se llama? esto relacionó con sus, No, la forma que relaciona, no, bueno, relaciona a las personas en esto, so it was by covenants. era sobre el pacto. And that's why covenants are very, very important in the eyes of God. Es por eso que los pactos son muy importantes ante los ojos de Dios. So we see that it's very common in the Bible. Covenants are very common. Y por eso podemos ver que en la Biblia los pactos son muy comunes. So the ones that we probably know about are God and Adam. Y por ejemplo, uno de los pactos que podemos saber te da un ejemplo sobre Adán, With Noah, con el pacto que tuvo Dios con Noé, Abraham, con Abraham, Moses, David. con Moisés, David, And then there's the new covenants. y ahora el nuevo pacto. So when we think about the Ten Commandments, Cuando pensamos acerca de los 10 mandamientos, so they were given to Moses for the Hebrew people, y lo que Moisés que le dio a los hebreos, so that God could then fulfill his covenant with humanity. y que Dios pudo hacer su pacto a la humanidad. So in this covenant, ¿Qué dijiste? in this covenant, En este pacto, the condition was la condición es that Israel que Israel had to agree to submit to God and obey his laws. que tenía que obedecer las leyes. However, Yeah. sin embargo, Israel, they didn't have the right heart or mind. Israel no tenía tenía el corazón o la mente to submit and obey God. De obedecer y someterse a Dios. And because of that, y por eso they broke the covenant with God. Ellos rompieron el pacto. So the result of them breaking the covenant, y el resultado de romper ese pacto, is that they had to pay the threat of cursing. Ellos tuvieron que pagar a través de una maldición. So as a result, y como resultado, Israel had to suffer exile for the sins they committed. Y ellos tuvieron que sufrir aislamiento por el pecado que ellos cometieron. So the Old Testament is basically, pero el Nuevo Testamento es básicamente a story about Israel, la historia sobre Israel, who continually broke the covenant with God, que siempre rompían el pacto con Dios. But God never broke the covenant with Israel. Pero Dios nunca rompió el pacto con ellos, con los Israel. Amén. In the midst of Israel breaking the covenant, en el medio de todo, cuando Israel rompía los pactos con Dios, God already was going to talk about or put forward a new covenant. Dios ya tenía preparado un nuevo pacto. And God gave the promise of a new covenant. Y Dios les dio la promesa a ellos de un nuevo pacto. So this is going to be our text. If you got your Bibles, let's go to Jeremiah 31. Jeremías, vamos a la Jeremías. Verse 27 to 40.
27:40. Okay, so I've got it on my screen as well, so hopefully you can read it. Ahí está, ahí lo voy a poner en la pantalla para que lo puedan leer. ¿Puedes leerlo tú, Jason? Que vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y los hijos les desplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias, agrias, se les desplantarán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Vienen días, afirma el Señor, en el que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El siguiente, the next one, verse 34. 34. Ahí dice, después sí. El 34 dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su propia prójimo, ni dirigirá nadie a su hermano como el Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Okay. ¿Sigo o hasta ahí? Yeah, está bien. Okay. Ya. We'll stop here. Vamos a parar aquí. So this promise from God Esta promesa de Dios for the new covenant, con el nuevo pacto I think it's Jeremiah, one of Jeremiah's most important prophecies. es una de las profecías más importantes de Jeremías. So the New Testament Así que el Nuevo Testamento refers to this covenant. se refiere a este pacto. So if you look at Hebrews chapter 8, verse 8 to 12. Si vamos a abrir, por ejemplo, Hebreos 8, del 8 al 12. So I'll read it in English. Yo lo voy a leer eso solamente. Okay. Yeah. It's a copy Yo lo voy a of leer. Jeremiah 31. It says, but God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with the ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turn away from them, declares the Lord. This is the covenant I will establish with the people of Israel, and after that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. For I will forgive the wickedness and will remember the sins no more. So this is a very important passage. Este es un pasaje muy importante de la palabra de Dios. Because it's about the new covenant. Porque habla acerca del nuevo pacto. And how God is going to make that covenant happen. Y cómo Dios va a hacer que este pacto sea realidad. So we need to understand one thing as well. Y debemos entender también that this promise, this prophecy of the new covenant que esta promesa o este nuevo pacto was made during a very dark period in the history of Israel. Que fue hecho en un periodo que Israel está, un periodo muy malo que el pueblo de Dios estuvo.
So the kingdom of Israel was split into two kingdoms. Como sabemos, el reino de Israel fue dividido en dos reinos. So the northern kingdom of Israel El, 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 el reinado del norte, que se llamaba Israel, and the southern kingdom of Judah, y el reinado del sur, que fue conocido como Judá. So what happened was Lo que pasó aquí, that the northern kingdom had already broken the covenant many times. que el reinado del norte rompió con el pacto muchas veces. And God allowed for them to go into captivity by the Assyrian Empire. Espera. And they had gone into captivity by the Assyrian Empire. Y ellos fueron captivados por el pueblo de Asiria. Now the southern kingdom, Y el reino del sur they were also falling into idolatry. comenzaron a caer en idolatría. And they were about to be taken into captivity as well Y estaban a punto de ser capturados también by the Babylonian Empire. por el pueblo de Babilonia. So Jeremiah, Y Jeremías he looked back at the history of Israel comenzó a ver a la historia de Israel and he saw the reason for why this is happening. y vio por qué esto estaba pasando. He knew that it was Israel's consistent failure to keep the covenant of God. Fue la constante falta de romper el pacto que ellos tenían con Dios. And it appeared that the people of Israel were not capable of obedience. Y se dio cuenta que el pueblo de Dios no eran capaces de obedecer. They continue sinning. Y siempre continuaban. They would worship other gods. Tenían otros dioses, adoraban otros dioses. Pagan gods from the neighboring countries. Dioses falsos de los países vecinos. So the people of Israel were incapable of fulfilling the covenant. Así que ellos eran incapaces de cumplir el pacto que tenían con Dios. So because of this, y por eso there was no other way. There was no other way for God. No había otra forma de que Dios to take action de tomar acción than to let them reap the consequences of y dejar que ellos asuman las consecuencias de sus actos. Many people died when the Babylonians attacked. Mucha gente murió cuando el imperio de Babilonia atacó. Those that were left, those that survived will be taken away into captivity. Y los que sobrevivieron fueron llevados como esclavos en captividad. The Holy Temple of Jerusalem and the city of Jerusalem were destroyed totally. Jerusalén y el templo de Dios en Jerusalén fueron completamente destruidos. So they have failed miserably to be the people of God. Y como pueblo de Dios fallaron miserablemente. So was this going to be the end for Israel? Y pareciera que esto fuera el fin del pueblo de Israel. Was God going to give up on them? Pareciera como que si Dios ya no tuviera ninguna esperanza para ellos. Well, the good news is that no. Pero las buenas nuevas es que Dios no dejó de tener esperanza en ellos. God was not finished with his people yet. Que Dios todavía había terminado sus planes con este pueblo. They failed the terms of the covenant. Que ellos fallaron en el pacto. Because we know that the human heart is full of sin and depraved. Porque sabemos que el corazón humano es lleno de pecado. That mankind que la humanidad fails to live up to the covenant with God. Falla en tener un pacto con Dios. Based on their own efforts. Si con sus propios esfuerzos. So God set about. Pero Dios dijo,
putting a new covenant, que voy a crear un nuevo pacto, voy a hacer un nuevo pacto. So the New Testament is the story of God. Y el Nuevo Testamento es la historia de Dios, It's about God creating a new and different covenant with his people. es creando un nuevo pacto. So let's look at this new covenant further. Y vamos a ver este nuevo pacto un poco más. So the basis of the new covenant. La base del nuevo pacto. It says in verse 27, 31, and 38. Dice en los versículos 27, 31 y 38 It says the days are coming. que los días vienen. So these days are yet to come as far as Israel is concerned. Que estos días concerniente a Israel, que los días que van a venir. So the basis of the old covenant was the law. Y la nueva la base fue la ley. For example, the Ten Commandments. Por ejemplo, la base del antiguo pacto es los mandamientos. So Israel was not able to keep the law. Y Israel no pudo cumplir con esos mandamientos. They never had, Ellos nunca tuvieron and they never would. y nunca lo harían. So God creates this new covenant with his people, Y Dios creó este nuevo pacto con su gente and it's going to be based on something else. y sería basado en algo diferente. So in the midst of destroying the cities of Judah and Israel, En el medio de la destrucción de Israel, Judá, in the midst of the destruction that's ongoing, y en medio de toda esta destrucción, the phrase "the days are coming" introduces la frase que se introdujo, a new era. que es una nueva era Of a new covenant, una nueva era de un nuevo pacto of blessing and restoration. de bendición y restauración. So as God had seen the destruction of his nation, Y como cuando Dios vio la destrucción de su pueblo, God would now see that it's building and planting. y Dios, ¿puedes repetir? God will see Que Dios va a ver it's building and planting. una Plantar y construir. no, construir y plantar. So God's plan for redemption Y el plan de Dios es la redención through the covenant a través del pacto is completed está terminado and perfected in the new covenant. y hecho en el nuevo pacto. So there must be a new covenant. Así que debe haber un nuevo pacto. So what does this covenant have to do? Y que este nuevo pacto tiene que ver. So this covenant has to help change the sinful heart. Este pacto tiene que cambiar el corazón simple. So it's about transformation. Es acerca de transformación. So this covenant does not replace the old one. Este nuevo pacto no reemplaza el viejo pacto. But it's a renewal of the old covenant. Es una nueva resurgimiento del nuevo pacto, del pacto. Which now includes the power. Que ahora incluye el poder to keep the covenant. Para que el pacto siga. But as the old covenant was, como el nuevo pacto era, the new covenant el nuevo pacto serves the purpose of binding God with his people in a close relationship. Hace que el pueblo de Dios esté más cerca a Dios. So we read Hebrews chapter 8.
y leemos, y como leímos en Hebreos capítulo 8, that it copies, or it uses Jeremiah, quotes Jeremiah. y como vemos en ese capítulo, usa muchas frases de Jeremías And applies it to Jesus, y right, lo aplica a Jesucristo as the mediator of this new covenant, como el mediador en este pacto, which then says that is better than the old covenant. que dice que es mejor que el pacto antiguo. Now we all need to know Todo debemos saber that the new covenant was fulfilled when Jesus Christ died on the cross. que el nuevo pacto empezó cuando Jesucristo murió en la cruz. In fact, as Jesus was with his disciples Cuando Jesús estuvo con sus discípulos in the Last Supper, en la última cena, this is what he said in Matthew 26:28. esto es lo que dijo en Mateos 26:28. He says, "This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Este es mi sangre del pacto que es derramado por muchos para el perdón de pecados. So he was talking about what Jeremiah talked about in our passage. Él estaba hablando acerca de lo que Jeremías estaba diciendo. And also Paul talks about in Romans 10:4. Y como Pablo también habla en Romanos 10:4, It says in Romans 10:4, Christ is the culmination of the law, so that they may be righteousness for everyone who believes. de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba la justicia. So the law still applies. Que la ley todavía es aplicada, So the law has to be fulfilled. pero la ley tiene que ser hecha. So this is what Jesus said in Matthew 5:18. Esto es lo que Jesús dijo en Mateo 5:18. He says, "For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished." Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todas se hayan cumplido. So people that say the law doesn't apply, the Old Testament, A personas que dicen que la ley no es para este tiempo, we can see that the law still applies today. podemos ver que la ley todavía está siendo aplicada en estos tiempos. The difference is La diferencia es that God has given us a way, que Dios nos ha dado, another way una otra forma for us to fulfill the covenant, the new covenant. de cumplir el nuevo pacto. And that is through Jesus Christ. Es a través de Cristo Jesús. So Jesus instituted the new covenant by dying on the cross. Así que Jesús instituyó el nuevo pacto a través de morir en la cruz. And he told us to remember it Y nos dijo que nos acordemos every time we share the bread and cup in communion. que cada vez que hacemos la nueva comunión con el pan y el vino. And that's what we're going to do today after this. Y eso es lo que vamos a hacer después. So the old covenant has been fulfilled. Y el viejo pacto ya ha sido hecho. And the new covenant is confirmed by the blood of Jesus Christ. Y el nuevo pacto confirma el pacto a través de la sangre de Jesucristo. So that is the basis for the new covenant. Y esa es la base del nuevo pacto. Now let's look at the promises of the new covenant. Vamos a ver las promesas del nuevo pacto. Let's look at verse 33. Vamos a ver el versículo 23. And I've got it up on my screen. It says, "I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people." Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. So the laws, the commandments of God Así que las leyes y los mandamientos de Dios
are not just going to be written on on paper, on stone. No, no solamente va a ser escrito en papel o en tabletas We have our Bibles that we read, o como las Biblias que tenemos, but he's talking about that his laws and commandments que lo que está diciendo de estos mandamientos they will be implanted in our hearts and minds. que van a ser implantados en nuestros corazones y mentes. That means Eso quiere decir that the new covenant que el nuevo pacto brings in a transformation. que trae una nueva transformación, So God himself que Dios change our minds and heart está en nuestras mentes y en nuestros corazones, as we are connected to him in his new covenant. que estamos conectados con Él a través de este nuevo So us fulfilling the new covenant y cuando cumplamos este nuevo pacto is by our own inner desire. es contra nuestra propia deseos internos que tenemos, Not by being pushed or forced from outside. es no a través de ser empujados o forzados a nosotros. It results in our hearts being transformed, Resulta en nuestros corazones ser transformados, a heart that is renewed, en un corazón que es renovado, and a heart that lines up with the will of God. y un corazón que está concorde a la voluntad de Dios. So under the terms of the new covenant, Así como bajo los términos del nuevo pacto, the laws of God, his word, que las leyes de Dios, la palabra de Dios, are to be written on the hearts and minds que tienen que ser escritas en los corazones y en las mentes, so that it makes it possible for people to obey them. y para que la gente los cumpla. It will be characterized by a relationship with God. Será caracterizado conforme a la relación que uno tiene con Dios. It's not characterized by religion, Es no caracterizado por la religión, but by a close relationship with God. es caracterizado por tener una relación He says, íntima con Dios. he says, Y dice, I will be their God and they shall be my people. yo seré su Dios y ellos van a ser mi pueblo. It will be a relationship that we can have with the living eternal God, Es una relación que tenemos con el Dios eterno. in which we can get to know God. Es una relación que vamos a tener con Dios, That we can talk to God and listen to God. que podemos hablar y escuchar a Dios, That God will be a constant companion each and every day. que Dios va a ser un compañero constante con nosotros For the rest of our lives. por el resto de nuestras vidas. And how do people really know God? Y cómo la gente comienza a saber de Dios. How do people develop an intimate relationship and loving relationship? Y cómo la gente comienza a desarrollar una relación Well, íntima con Dios. let's look at 1 John chapter 2, verse 3 and 4. Vamos a ver primera de Juan 2 del 3, 4. It says, and I've got it on the screen, it says, we know that we have come to know him if we keep his commands. Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. Como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos, el que afirma los conozco, pero no obedecen sus mandamientos, es mentiroso y no tiene la verdad. So that is very clear. Y eso es muy claro. The law of God, it's still required under the new covenant. Que la ley de Dios es requerida en el nuevo pacto, We still need to do our part que debemos hacer nuestra parte to inherit the promises of the new covenant. para poder tener el nuevo pacto de Dios. But God, listen to this, but God doesn't want you just to do things that are good. Pero Dios no solamente quiere que hagas cosas buenas,
God wants you to be in a deep relationship with him. que Él quiere tener una relación íntima con las So he personas, wants your heart. que Él quiere tu corazón, He wants your mind que quiere tu mente, to partake in this covenant para que puedas cumplir este pacto, so that it comes from within. que tiene que venir internamente, It doesn't come from outside. que no viene de afuera. And this is the intent of the commandments of God. Y esto es lo de los mandamientos de Dios, la And that's intención very del important mandamiento to de Dios. understand. Y es muy importante de entender. So when I think about that, when I see that verse, Y cuando veo este versículo y cuando you escucho know, este versículo, about having the law of God in my heart and mind, que de tener las leyes en I know de that it's Dios, not about works. que en nuestras mentes, en nuestro corazón, no es solamente palabras, I understand that it's not about me doing things, es no de mí, de hacer cosas, but about me being someone de yo ser alguien that God wants me to be. que Dios, de lo que Dios quiere que yo sea. That is the purpose of the new covenant. Es el propósito del nuevo mandamiento. Well, let's look at verse 34, the second promise of the new covenant Y vamos a ver, por ejemplo, el versículo 34, la promesa of de este Jeremiah. mandamiento. 30 says, no longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Bueno, el versículo 34, el que está aquí abajo, La pantalla, sí. sí, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie de su hermano, conoces al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. So this implies that the new covenant does not need human intercessors. Que esto quiere decir que el nuevo pacto no necesita ayuda humana For us to relate to God. para que nosotros podamos regresar a Dios. So in the old covenant, En el viejo pacto, the people of Israel, la gente, el pueblo de Israel, they depended on prophets and priests ellos dependían en profetas y curas to receive the word of God para recibir la promesa de Dios, and for them la to palabra de offer Dios. sacrifices and prayers to God. Y hacían sacrificios, But in the new covenant, pero en el nuevo pacto, the people of God can relate to God la gente que se puede relacionar con Dios, without really needing prophets and priests. que no necesitan ni siquiera profetas ni curas, Although they're very helpful. aunque ayudan mucho. So how is this done? ¿Cómo esto es hecho? It's done by the Holy Spirit of God, Es hecho por el Espíritu Santo de Dios. which comes when we receive Christ, Y viene cuando recibes a Cristo. which comes to dwell in our hearts. Y viene y habita en nuestro corazón. And this is how we know, and this is how we as believers Y esto nos hace entender como creyentes how we are able to enjoy a close relationship with God que podemos tener una relación cerca a Dios. is through the Holy Spirit that dwells in our hearts. Es a través del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. You know, we receive instruction, conviction through the Holy Spirit. Que recibimos todas las instrucciones y convicciones a través del Espíritu Santo. Who speaks to us as we read the Word of God. El Espíritu Santo nos habla a cada uno a manera que leemos la palabra. So that is important when we read the Word of God. Es importante cuando comienzas a leer la palabra That we ask the Holy Spirit to guide us. Que pidamos al Espíritu Santo para que nos guíe. That we ask the Holy Spirit to give us teaching and training para que nos haga, que nos dé enseñanzas y entrenamiento. You know, when we pray and service God, cuando oramos
we also Y do it servimos a by the Dios. Spirit. Lo hacemos a través del Espíritu Santo. So we can know God personally and intimately Y así podemos conocer a Dios íntimamente, through the Holy Spirit espiritualmente, being in a our través, hearts. a través del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Look at 1 John 2:27 says, Por ejemplo, miremos primera de Juan 2:27. it says, as for you, the anointing you receive from him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just that it has taught you, remain in him. Y cuando a ustedes la unción que dice él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. Amen. So we see that, so the context of this verse Y como vemos en el contenido de este versículo, is in regards to false doctrines, false Christ. es acerca de las doctrinas falsas, los cristos falsos. So if you're worried about false doctrines Si te estás preocupado acerca de las doctrinas falsas or believing in false Christ, y comienzas a creer en falsos cristos, then you need to ask the Holy Spirit, entonces necesitas hablar con el Espíritu Santo, who will help you. el cual te va a ayudar. Amen. Amén. All right, the third promise is also in verse 34. Y la tercera promesa también es el versículo 34. It says, for I will forgive the wickedness and will remember the sins no more. Y les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. So it's talking about complete forgiveness. Y está hablando de perdonar completamente, Which is under the provision of the new covenant. que está bajo el nuevo pacto, Because the will of God is for all sin to be put away once and for all. porque la voluntad de Dios que todo el pecado desaparezca. And that's why Christ also came to die. Y esa es la razón que Cristo vino. This was not the case in the Old Testament. Esa no fue el caso en el Antiguo Testamento. You know, the priests Que los curas, los sacerdotes, had to continue doing animal sacrifices repeatedly que continuaban haciendo sacrificios ni animales to put away their sin, the sin of the people. para limpiar los pecados del pueblo. So there was a continued remembrance of sins by God. Y así que había una continuación que Dios siempre se acordaba de los pecados del pueblo. But in the new covenant, Pero en el nuevo pacto, Christ makes a full atonement of sins. que Dios hace, que Jesucristo lo hace solamente una vez. He dies once and for all. Que muere solamente una sola vez. Sheds his blood on the cross. Que murió en la cruz. And because of that blood that's spilled at his death, y porque esa sangre todavía está ahí, that he becomes the mediator of the new covenant. Y que él se convierte en el mediador del nuevo pacto. So he forgives us of our sins. Y nos perdona nuestros pecados. He cleanses us from all unrighteousness. Y que nos limpia de todas las iniquidades que hemos hecho. He forgives us, remembers our sins no more, and restores us as if we've never sinned. Y como dice en este versículo, él nos ha perdonado, nos ha limpiado y nunca se acuerda de lo que hemos hecho en el pasado. So once God forgives you, cuando Dios te perdona, there's no need for us to remember no tenemos la necesidad. We start afresh. Es como de comenzar de nuevo. So that is the guarantee of the promise of this new covenant. Esa es la garantía y la promesa de este nuevo pacto. And then if you look
if you look at verses, I won't read it, but if you look at verses 37, 35, Si ven, por ejemplo, vemos el versículo 35, no lo voy a leer, God gives an assurance of his promises of the covenant. que Dios nos da, nos da la, ¿cómo se llama? Assurance, ¿cómo se dice? Seguridad. La seguridad del nuevo pacto. In case people aren't sure, En caso que la gente no esté segura, he talks about as long as, he talks about he who appoints the sun to shine by day él como dice, como pone a su hijo que alumbra en el día. he talks about, this, as long as the moon and the stars shine at the night. Cuando habla, por ejemplo, sobre que la luna o el sol alumbran, As long as we see the waves roar and the seas move around us, y cuando vemos todas esas cosas alrededor de nosotros, his covenant remains. que su pacto todavía sigue. So when we get up in the morning, Así cuando nos levantemos en la mañana, on a day like this in Sydney, a beautiful day, como por ejemplo en Sydney, un día muy hermoso como hoy, you're seeing the sun shining, y vemos el sol alumbrando, or if you live close to the beach y si vives cerca al mar and you hear the waves roar in the background, y puedes escuchar las olas, you can be sure puedes estar seguro that God fulfills his new covenant. que Dios va a cumplir su nuevo pacto. So when he says he forgives your sin, Y cuando Dios dice que Él te perdona, he does. Él te perdona. Amen. Amén. Just to wrap it up. Y para terminar, So the application of the new covenant. que la aplicación del nuevo pacto, So this applies to us who are in Christ today. que es aplicado a nosotros a través de Cristo, So as we heard the gospel of Christ, cuando escuchamos el Evangelio, Evangelio de Cristo. and we were saved. ¿Puedes repetir? We Es are made part of God's people. que somos todavía pueblo de Dios, And as we become true believers of Jesus Christ, y cuando somos privilegiados a través de Cristo, we can now experience the glorious blessings of the new covenant. y que podemos tener todas las cosas buenas que vienen del nuevo pacto, Which I talked about before. las cosas que hemos hablado antes, The promises of the new covenant. las promesas del nuevo pacto. Through Christ, we are completely forgiven of all our sins. A través de Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados, Through completamente Christ, we are perdonados. regenerated in our lives. A través de Cristo somos regenerados And we are born again. y nacimos de nuevo. God writes his law in our minds and hearts. Que Dios escribe sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes, And we desire to do them. y las queremos cumplir, And we see the fulfillment of the promises y vemos las promesas cumplidas when our lives are changed cuando nuestras vidas son cambiadas and we conform to his will. y hacemos la voluntad de Él, And things become different in our lives. y las cosas comienzan a cambiar en nuestras vidas, We no longer love sin and the world, que ya no amamos el mundo and the world, y el mundo sin, y el pecado, but we now love God instead. y ahora amamos a Dios, And through Jesus Christ, y a través de Cristo Jesús, the mediator of the new covenant, el mediador del nuevo pacto, we are able to know God que podemos conocer a Dios and have a personal relationship with him through the Holy y Spirit. tener una relación personal con Él. And church, Iglesia, this relationship that we have with God esta relación que tenemos con Dios is very precious. es muy preciosa. We call it a covenant relationship.
es una relación, un pacto de una relación, because it is established on God's covenant promises to us. es establecida en la promesa del pacto que Dios tiene a nosotros. So we are children of God's new covenant. Así que somos parte del nuevo pacto, We are sealed with the blood of Jesus Christ our Lord. que estamos llenos de la sangre de Cristo You know, we continue to live in this world, y continuamos viviendo en este mundo. but if we stay true to that covenant, Y si cumplimos ese nuevo pacto, there will be estamos, nothing in this world que no habrá ninguna cosa en este mundo that can remove God from our lives. que pueda sacar a Dios de nuestras vidas. You know, we'll see persecutions. Vamos a ver persecución, You know, Satan will try to take us away from our God. que el diablo va a tratar de sacarnos de Dios, But if we know and believe and love the truth of God, y que si sabemos la verdad de Dios, God will remain faithful to us as we que, are faithful. que Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar siempre ahí va a estar con nosotros. Well, so now let me end with this. Y déjame terminar con esto. You know, there may be some of you today Y hay personas en este momento who are possibly included in this new covenant. Personas que, pues, ¿qué dijiste? Who are included in the new covenant. Que están incluidos en este nuevo pacto. But you are not experiencing the blessings of the covenant relationship. Que no has experimentado las bendiciones de este nuevo pacto. Well, I think this is because. ¿Y esto por qué? Because you may be allowing self and sin to reign in your life. Porque estás permitiendo que el pecado habite en tu vida. And because of allowing sin and self to rule your life. Y porque permites que el pecado esté en tu vida. And that sin is drawing you away from Christ. Y ese pecado te está alejando de Dios. So perhaps the Lord is speaking to your heart right now. Y de repente Dios está hablando en este preciso momento. And he wants you to renew your covenant relationship with him. Que quieres que renueves ese nuevo pacto. And that's what God wants for you today, I believe. Y ahora mismo. God wants to renew and wants to establish a new covenant relationship with him. Que Dios quiere establecer un nuevo pacto contigo. Amen. Amén. Let's pray, church. Vamos a orar. Father God, Dios Padre, we thank you for your word. te damos gracias por tu palabra. We thank you for what you've given us today. Te damos gracias por lo que nos has dado en este día. We are grateful, Lord, Que estamos agradecidos for your faithfulness. por todo lo que tú nos das. For your grace. Por tu gracia. We're thankful that your mercies are new every day. Estamos agradecidos por todo, por tu misericordia. We thank you, Lord, for what you've given us. Te damos gracias por lo que nos has dado, Señor. Lord, we thank you because you've given us Christ. No, te damos gracias porque nos has dado a Cristo. Through whom we can enjoy this new covenant. Por lo que no podemos disfrutar de este nuevo pacto, Dios. In which our sins are forgiven. En el que nuestros pecados son perdonados. When we confess. Cuando confesamos. That we can inherit grace. Que podemos recibir la gracia. And have the assurance. Y tenemos el aseguramiento. Of the promises of the new covenant. De la promesa del nuevo pacto. Through Christ Jesus our Lord. Con Cristo Jesús. We thank you, Lord, and we pray this in Jesus' name. Te damos las gracias, Señor, y te damos en Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Glory to God. Thank you, church. We're just going to take part in communion this morning.